Cuando Joe Rogan finalmente se acercó al hombre en el desierto, lo que sucedió a continuación desafió no solo su comprensión de la realidad, sino también las nociones comunes de cómo los humanos interactúan y se comunican. A medida que acortaba la distancia entre ellos, Rogan intentaba preparar en su mente lo que podría decir para ofrecer ayuda. Sin embargo, tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca, el hombre comenzó a comunicarse de una manera que Rogan no había experimentado jamás. Telepáticamente. Fue como si las palabras se formaran en mi mente sin que él moviera los labios, explicó Rogan años después al relatar este encuentro. No era un idioma que pudiera reconocer, pero al mismo tiempo entendía exactamente lo que estaba diciendo. La voz del hombre estaba clara en su mente, como si se proyectara directamente allí, sin pasar por el lenguaje hablado convencional. Rogan, quien suele ser escéptico por naturaleza, se sintió completamente desconcertado por este método de comunicación. Era como si estuviera conectado con mi cerebro, pero sin invadirlo. No sé cómo explicarlo. Simplemente sucedió. A través de esta conexión telepática, el hombre explicó que estaba lidiando con un problema crítico. Su nave estaba averiada y necesitaba un material específico para repararla. Ese material, según él, era algo llamado tritio. Rogan escuchó esta palabra con atención, pero no la reconoció. En ese momento pensé, ¿tritio? ¿Qué es eso? Nunca había escuchado esa palabra en mi vida, admitió Rogan. Mi primera suposición fue que tal vez se refería a algo como titanio o algún tipo de metal que podría ser más conocido. Pero no, él fue muy claro. Lo que necesitaba era tritio. A medida que la conversación continuaba en esta extraña forma de comunicación no verbal, Rogan podía percibir un sentido de urgencia en el tono del hombre. Aunque no había un cambio en el volumen de la voz que escuchaba en su mente, podía sentir claramente que este ser estaba desesperado por conseguir el tritio. Era una mezcla de calma y urgencia, explicó Rogan. Por un lado, me sentía tranquilo, como si la manera en que se comunicaba me ayudara a procesar lo que estaba ocurriendo. Pero al mismo tiempo podía sentir su desesperación. Era como si cada palabra que proyectaba viniera con un peso emocional. El pedido de tritio dejó a Rogan y su equipo completamente desconcertados. Era un término desconocido para ellos, y ninguno sabía dónde encontrar algo así, ni siquiera si existía. En un intento por ayudar, Rogan trató de hacer preguntas. ¿Qué es tritio? ¿Es un metal? ¿Es algo que puedo conseguir fácilmente? Cada intento de obtener más información del hombre era respondido con claridad telepática, pero las respuestas solo aumentaban el misterio. Parecía que el ser asumía que Rogan sabía de lo que estaba hablando, lo que hacía que la situación fuera aún más surrealista. En poco tiempo, un miembro del grupo que estaba investigando en su dispositivo móvil logró encontrar información sobre el tritio. Descubrieron que era un isótopo radiactivo del hidrógeno, utilizado en aplicaciones específicas como relojes que brillan en la oscuridad, dispositivos de iluminación autónoma y, más inquietantemente, en armas nucleares avanzadas. Cuando nos dimos cuenta de lo que era el tritio, eso cambió todo, dijo Rogan. De repente, ya no era solo una cuestión de ayudar a este ser. Ahora estábamos lidiando con algo que podría tener ramificaciones mucho más grandes. Lo más impactante para Rogan no fue solo el pedido específico del tritio, sino la naturaleza de la comunicación misma. Era como si no solo estuviera escuchando palabras, sino también absorbiendo su intención, sus emociones, relató. Esto lo llevó a experimentar una dualidad emocional. Por un lado, estaba completamente asombrado por lo que estaba ocurriendo, y por otro, sentía una calma inexplicable, como si el ser estuviera modulando su energía para evitar que Rogan se sintiera abrumado. No era como una conversación normal en la que puedes leer el lenguaje corporal de alguien o interpretar su tono de voz, explicó Rogan. Todo estaba ahí, en mi mente. Las palabras, las emociones, las intenciones, era algo que nunca había experimentado antes. Rogan también señaló que aunque el tono del ser era directo y claro, no era en absoluto agresivo. Podía sentir que no quería hacerme daño. Solo estaba desesperado por conseguir lo que necesitaba para reparar su nave. Había una sinceridad en su comunicación que era imposible de ignorar. Este detalle fue clave para Rogan,
ya que lo ayudó a superar el miedo inicial que había sentido al acercarse a este hombre tan inusual. A pesar de la claridad de la comunicación, Rogan se sintió completamente impotente. No tenía ni idea de dónde conseguir tritio, ni siquiera si era algo accesible para una persona común. Intentó explicar esto al ser, quien permaneció en silencio, pero parecía comprender. Le expliqué que no tenía tritio y que ni siquiera sabía dónde buscarlo, pero él no se mostró frustrado ni molesto. Simplemente parecía procesar la información, dijo Rogan. El intercambio fue breve pero profundamente significativo. Aunque no había palabras habladas, era evidente que el ser estaba tratando de confiar en Rogan y su equipo. Sin embargo, la naturaleza del pedido, combinada con la rareza del tritio, dejó a Rogan en una posición difícil. Era como si estuviera en el lugar correcto en el momento equivocado, reflexionó. Mientras todo esto ocurre, Rogan nota algo en el horizonte que captura su atención. La nave del ser, descansando sobre el suelo del desierto. Desde el principio, queda claro que este objeto no pertenece a este mundo. Su diseño es completamente diferente a cualquier tecnología humana conocida. Rogan la describe como una estructura que parece flotar sobre el suelo, con un acabado impecable y líneas que desafían las leyes de la física. El detalle y la perfección de la nave son tan impresionantes que alguien más tarde crea una recreación en 3D basada en la descripción de Rogan. Cuando éste ve la recreación, afirma que es casi idéntica a lo que vio ese día. Es la representación más precisa que he visto, dice Rogan, confirmando que la nave no era un producto de su imaginación, sino un objeto real que desafía toda lógica. La nave no emite ningún sonido ni muestra signos de propulsión visible. No hay humo, fuego ni pistas sobre cómo funciona. Esto refuerza la idea de que la tecnología del ser está a años luz de la nuestra. Rogan observa la nave con fascinación, pero también con una sensación de inquietud. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Qué tipo de energía o tecnología utiliza? La nave en sí se convierte en un símbolo del encuentro. Algo tangible pero completamente inexplicable. Su presencia en el desierto refuerza la autenticidad de la experiencia, pero también plantea preguntas más grandes sobre el propósito del ser y sus intenciones en la Tierra. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des a me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenidos tan fascinantes como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. En medio del desconcierto generado por la interacción con el ser y su pedido de tritio, Joe Rogan nota algo en el horizonte que captura por completo su atención. Una nave que parece descansar sobre el suelo del desierto. Desde el primer vistazo, Rogan sabe que este objeto no pertenece al mundo tal como lo conocemos. Su diseño, su estructura y hasta su mera presencia desafían todo lo que entendemos sobre tecnología y física. La nave, según describe Rogan, parecía flotar a milímetros del suelo, como si se negara a tocarlo del todo. Su superficie era impecable, sin un solo rasguño, abolladura o imperfección visible, a pesar de estar en un entorno tan hostil como el desierto de Nevada. Era como si estuviera hecha de un material que no existe en la Tierra, comentó Rogan más tarde. Las líneas de la nave eran fluidas, sin juntas visibles ni remaches que indicaran un ensamblaje tradicional. Parecía moldeada de una sola pieza, como si hubiera sido creada de manera orgánica o impresa en una tecnología que no podemos siquiera imaginar, añadió. Lo que más impactó a Rogan y a su equipo fue la aparente ausencia de cualquier sistema de propulsión visible. La nave no tenía motores, hélices, ni rastros de combustión, humo o sonido que delataran su funcionamiento. Era completamente silenciosa, explicó Rogan. No se movía ni un milímetro, pero tampoco parecía estar completamente inmóvil. Había algo en ella, una energía o una vibración que te hacía sentir que estaba viva, pero no de una manera orgánica. El objeto irradiaba una presencia imponente, pero a la vez no parecía amenazante. Rogan describió una sensación de asombro mezclada con una inquietud profunda. Era como si estuviera viendo algo que no debería estar ahí, algo que rompía las reglas del universo tal como las entendemos, explicó. Más adelante, alguien en el equipo, utilizando las descripciones detalladas de Rogan, creó una recreación en 3D de la nave.
Cuando Rogan vio el modelo, quedó impactado. «Es la representación más precisa que he visto», afirmó, confirmando que lo que había presenciado no era un producto de su imaginación, sino un objeto real que desafiaba toda lógica conocida. La nave no solo era visualmente impresionante, sino que también planteaba preguntas profundas sobre la tecnología que la hacía funcionar. Rogan se preguntó cómo había llegado hasta el desierto. ¿Utilizaba una fuente de energía desconocida para nosotros? ¿Era capaz de viajar más rápido que la luz? ¿Acaso operaba fuera de las leyes de la física que conocemos? Estas preguntas quedaron sin respuesta, pero la presencia de la nave en sí misma era prueba suficiente de que la tecnología del ser estaba a años luz de la nuestra. Rogan reflexionó sobre lo insignificante que parecía la tecnología humana en comparación. Si esto es lo que ellos usan para transportarse, estamos hablando de una civilización tan avanzada que probablemente ni siquiera podamos comprender su propósito, dijo. La nave no emitía luces brillantes ni sonidos futuristas, como en tantas representaciones de la ciencia ficción. Era discreta, elegante y completamente funcional. Esto, para Rogan, la hacía aún más aterradora. No necesitaban hacernos saber que estaban aquí. Su tecnología era tan avanzada que podían pasar desapercibidos si quisieran. Eso me hizo pensar, ¿cuántas de estas cosas podrían estar ahí afuera y nosotros ni siquiera lo sabríamos? Drenia reflexionó. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.